cambios en el mercado laboral, transformación digital, herramientas claves para el desarrollo personal y profesional. Repito, cambios en el mercado laboral. Continuamos la temática que el maestro Víctor Hugo nos ha hablado. Pero vamos ahora a hablar de la transformación digital. Herramientas claves. ¿Cómo es la transformación digital? Las herramientas claves nos van a ayudar para un desarrollo personal y profesional. Para tratar este tema, contamos con un profesional licenciado en Administración de Empresas, magíster en Administración de Negocios, MBA en Administración de Negocios, diplomado de posgrados en gestión universitaria, docencia universitaria, asesoría de tesis y gestión de la calidad. Experiencia docente en la Escuela Nacional de Archiveros, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE, en preposgrado en la Escuela Nacional de la María Mercante, NAM, capacitador para la Universidad de Ingeniería y la Ricardo Palma, asesor de tesis, investigador en gestión empresarial, ejecutivo en enfoque sistemático y visión prospectiva, orientado al logro de resultados sostenibles con personas con perspectiva financiera y enfoque al cliente céntrico. Y lo más importante, profesor principal de CPEA. Señoras y señores, recibamos con fuertes aplausos al maestro Ricardo Cristian Izquierdo Vivas. Bienvenido, maestro, bienvenido, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Lucho. Quisiera antes que nada confirmar si el audio es correcto para poder seguir. Sí, le escuchamos, profe. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Lucho, por la gentil invitación. Mientras voy iniciando, voy a compartir la pantalla. Espero que, sí, en ese sentido también me apoyen si es que no se ve solamente la pantalla, el material multimedia, me avisan. Muchísimas gracias a mi amigo, el magíster Luis Calderón Castro, por la gerente de marketing de CPA, por la gentil invitación. Quiero también aprovechar para enviar mi saludo, mi afectuoso saludo al gerente general, doctor Wilder Calderón Castro, al director general de CPA, Wilder Calderón Galvez, y al director académico, a mi gran amigo, magíster Luis Navarro Ruina. Sí, vamos a trabajar acerca de los cambios en el mercado laboral. Si nosotros nos referimos a transformación tecnológica, tenemos que hablar de cambios, casi ni siquiera de innovación. Porque cuando hablamos de innovación, estamos hablando de una innovación incremental y de una innovación, de una innovación disruptiva. Y la transformación digital es disruptora, disruptiva. Y como dijimos, como he tenido la ocasión de compartir muchas veces, o somos disruptivos o somos disruptidos, ¿ok? O nos vinculamos mejor con la realidad o nos desvinculamos total y materialmente de ella. No encuentro mejor parábola para iniciar esta disertación, compartir con ustedes, queridos alumnos, profesores, colegas y compañeros, iniciar como inicié en la ocasión anterior para otro congreso de CPA, donde proyecté un campo lleno de espigas de trigo, sobresalían las espigas de trigo, ¿no? El enfoque era sobre las espigas de trigo, no era lejano, ahí estaban las espigas de trigo. Y mencioné algo que había leído yo en el libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Es un bestseller, pero más que ello es un libro sapiencial, inteligentísimo, que reduce, por ejemplo, a dos sentimientos nomás en el ser humano, el placer y el dolor. Venimos aquí por placer, no por dolor. Aceptaremos la transformación digital por placer, no por dolor, porque si no, no tendríamos la actitud. Es probable que tengamos la aptitud, que esto está conformado por hábitos y competencias, pero la actitud, que es la más importante, estará fuera de nuestro panorama, fuera de nuestro escenario de progreso personal, más que laboral inclusive, a pesar de que en ello nos llevemos supeditados los objetivos personales bajo los objetivos organizacionales, y hablaba del trigo.
Normalmente hemos creído, hemos aseverado como que si la Tierra todavía fuera plana, hemos aseverado que el hombre domesticó muchas cosas, los animales domésticos, ¿no es cierto? Pero sobre todo quiero referirme, entre otras miles de cosas que supuestamente domesticamos, me refiero al trigo, cuando es exactamente todo lo contrario, como bien lo explica Harari, cuando él afirma tajantemente y lo demuestra, que fue el trigo, como todas las demás escenas informáticas, digitales de la naturaleza, como todas ellas, nos domesticaron. El hombre que era nómade, cazador-recolector, tomó sede, se hizo sedentario, porque observó un objeto computacional, unos algoritmos que les llamó la atención. Sí, en esa época, que le iban a llamar algoritmo, por favor, recién estaban luchando por contener el fuego. Pero a la luz de una retrospectiva de hoy, antes, podemos decir que sí eran efectos computacionales, efectos algorítmicos. Entonces, el trigo se mostró al ser humano maestro con su debilidad, con la riqueza como alimento, con su debilidad por el tallo de la espiga, por sus amenazas, le envió su foda, no sus fortalezas, un alimento nutraico de alta nutrición, sus debilidades, el fuego, la inundación, las aves de rapiña, ¿cierto? Las oportunidades, transformarse en productos alimenticios para el ser humano. Entonces, toda esta lluvia, toda esta explosión de unos y ceros en el ambiente hizo que el hombre se sentara y se preocupara en cuidar el trigo, porque había escuchado al trigo. Entonces fue domesticado por el trigo. Y por cada una de las fuerzas de la naturaleza, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes que al frente siempre tenemos algo que descubrir, algo que analizar, algo que estudiar. No porque no lo veamos, no existe. ¿Cierto? Por eso existen incluso los microscopios, los telescopios, las naves espaciales, los satélites. Entonces, para ver lo que en realidad existe, lo que empíricamente existe. Entonces, no por la pobreza de instrumentos vamos a decir que no existe. Igual sucede con la transformación digital y su relación con el empleo humano. No porque no lo podamos avisorar tempranamente, medianamente, no existen. Tenemos que valernos de instrumentos y uno de ellos, por ejemplo, son estos conversatorios. Entonces, yo digo que sí han habido cambios. Normalmente soy un poco reticente para hablar de cambio, porque tenemos que hablar mejor y primero de mejora continua. Porque si nosotros le decimos a alguien cambia, esa persona se va a resistir. Ahí gastaremos plata en psicólogos organizacionales para luchar contra el cambio y amoldar a las personas. No. Pero si a una persona le decimos mejora, le estamos diciendo que es buena y que lo que está haciendo es bueno, pero tiene que mejorar. ¿Y quién no quiere mejorar, no es cierto? Entonces, cuando va al doctor una persona enferma, le dice, cambia, ya no seas tú para que no te enfermes. No, es imposible, es improbable, no es deseable, por último. Pero sí le dice, mire, usted, para que mejore, tome esto. De igual manera sucede con esto. Entonces, sí, efectivamente han habido cambios radicales, ni siquiera incrementales. Nos hemos visto con un escenario volteado de la noche a la mañana como si fuera una pandemia. ¿Recuerdan la pandemia? El 15 nos fuimos a 2016 amanecimos en una película de terror. Muy bien, entonces de lo que se trata es de ser líderes, y los líderes se caracterizan por aquel principio evangélico, me gusta decirlo así, es muchos son los llamados, pero pocos los decididos, no los elegidos, pocos los decididos, los que deciden inteligentemente. Dado que inteligencia significa, viene del latín intus legere, es escoger entre. La transformación digital ha puesto sobre nuestro escenario, sobre nuestro menú visual, información falsa, información fake, información no comprobada, información no empírica, pero muchísima información empírica demostrada y evidenciada. Entonces, si antes existía incertidumbre por falta de información, pues hoy día podremos decir que existe incertidumbre por exceso de información y válida. ¿Ya? Entonces, si usted toma el remedio equivocado, por más bueno que sea, se va a enfermar. Entonces, estamos en peligro de infoxicación en la transformación digital. Como diría Alfonso Cornella, intoxicación por exceso de información o por información débil o información virus, etc. Entonces, podemos entrar nosotros a un buscador como el Google
y podemos, o en esta vida decimos que consumimos información, y entonces podríamos estar consumiendo información colesterol, información triglicéridos, y vamos a salir con una diabetes informática terrible, tanto a nivel organizacional, a nivel personal. Entonces vamos a centrarnos un poco en el nivel personal, desde el punto de vista del enfoque profesional. La transformación digital es algo que ha venido para quedarse y que se aplica perfectamente a aquel principio de que lo único que no cambia es que todo cambia, que todo va a cambiar, que todo está cambiando. La transformación digital es un cambio cultural antes que tecnológico, porque yo tengo que pensar que respiro unos y ceros, que pienso unos y ceros, que tengo que trabajar para una población digital de unos y ceros, a esa generación que antes ya ni siquiera es millennial, sino, y antes se le llamaba así, y ahora es genial, que nace prácticamente con el celular en la mano. Esa población digital no tiene que estudiar lo que estamos estudiando nosotros, va a perfeccionarse. Bueno, entonces el mundo tiene que echar a correr los dados y decir, bueno, ¿cuál es la cantidad más o menos aparente de aptitudes que necesitamos? Pero vamos a sacarla de la tierra, vamos a sacarla bajo la presencia del trigo, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el grano de trigo, qué nutrientes tiene, qué beneficios, qué oportunidades, etc. Y vamos a trabajar sobre un campo, por ejemplo, LinkedIn, que es una real y actual red de negocios, ¿no es cierto? De personas que quieren alimentarse de la opinión de otros, de los artículos, investigaciones de otras personas, de otros ejecutivos, presentarse, postular o, digamos, ofertar puestos laborales. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas 20 aptitudes más frecuentes de las personas que encontraron, no que buscaron, sino que encontraron, ¿ya? O sea, buscaron y encontraron en todo caso, si queremos ser perfectos, a través de LinkedIn. Pero el detalle más preciso de esto es que es desde el año 2012, esa estadística del 2012, y quiero partir del 2012 para darle cierto enfoque territorial, nacional, peruano, ¿no? O sea, claro, esto es en términos generales y sobre todo en Estados Unidos, pero en el Perú, el 2012 todavía no se hablaba mucho de la nube, del IoT, del Internet de las cosas, etcétera, ¿no es cierto? Estábamos todavía en las Pentium 1, 2, y bueno, arreglando algunas bases de datos, pero la verdad es que eso ya quedó en el mareo. Mire usted qué interesante, que tiene muchísimo que ver con esto que le digo, que todos estamos aquí, unos hablando, otros escuchando, otros atendiendo, otros elucubrando, otros imaginándose cosas, pero no hay nada más real que esa transformación en el empleo, esa transformación radical, tiene que ver con la población digital a la cual debemos atender. Es decir, marketing en medios sociales. Yo con mis queridos alumnos, de CPA, en el curso de planificación estratégica, hemos inventado una empresa, Marcianos ABC, para ver la riqueza de propuestas en un caso minúsculo, en un caso molecular comercial, cómo se puede aplicar la transformación digital desde el nivel cultural. No necesariamente con herramientas tecnológicas, sí con la tecnología, porque la tecnología está en la mente del ser humano, porque es quien ordena los algoritmos, las actividades sucesoras, predecesoras, paralelas de inicio, paralelas de fin, lo que usted quiera. Entonces, necesitamos los medios sociales, no en general, sino más orientados al BTL, al Below the Line. Porque above the line ya tenemos pues todos los medios clásicos, que no son medios de comunicación, son medios de información, y que tienen su agenda propia, tienen sus usos y hábitos propios, sus intereses propios. En cambio, algo más democrático, y lo podemos confirmar, son las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por ahí se me escapa, el WhatsApp. Entonces podemos configurar desde la transformación digital, desde los modelos globales, podemos hacer modelos locales, es decir, la globalización, localizarla en la empresa, por más que sea una MIPE, una PYME, localizar modelos globales, ¿no es cierto?, trabajando lo que se nos está demandando, porque el cliente no solamente nos demanda el producto, sino cómo, cuándo, por dónde y qué, ¿no es cierto? Y eso que incluso ahora están exigiendo procesos de coeficiencia,
conciencia medioambiental, responsabilidad social, ¿no? O sea, ya usted no compra zapatillas, sino compra la zapatilla, la marca, la ficción, la responsabilidad social, la coeficiencia, etcétera, etcétera. Entonces usted puede crear, necesitamos una persona capaz de concebir culturalmente, de adentro hacia afuera, como lo consideran los japoneses cuando hablamos del Kaizen, el Chitsuke, ¿no es cierto? Es disciplina, ¿no? Disciplina. Pero es disciplina del estilo oriental, de adentro hacia afuera, no de hacia afuera, de afuera hacia adentro. Oiga, haga esto usted, ¿no? Sino es voy a hacer esto porque ya lo observé empíricamente. Entonces podemos formar redes sociales abiertas o cerradas. Cerradas cuando ya tenemos un círculo, un circuito de clientes permanentes, ya analíticamente estudiados, entonces podemos establecer para ser mejor incluso que focus group, ¿no? Esto implica una inteligencia del talento humano por retroceder el mostrador y ampliar el front office para darle mayor capacidad de acción a nuestros clientes, digamos, sobre todo, no solamente evitar, no voy a ser ofensivo, voy a hacer esto para evitar las PQR, repeticiones, quejas y reclamaciones, sobre todo las QR, sino para motivar y gerenciar las propuestas y sugerencias de nuestros clientes, que ya se vuelven cuasi ejecutivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos con una persona que a través de los medios sociales concibe al consumidor o al usuario o al cliente como un prosumer, es decir, un productor de su propio consumo. ¿Qué quieres, no es cierto? Ahora, en los medios sociales, una persona inteligente en medios sociales sabe que lo que busca la persona no es ni el marciano, ni la hoja, ni el servicio, ni la información, nada de eso. Busca felicidad. Y ese es el valor añadido. Y esa felicidad al encontrar un documento, al invitar un producto, al invitar un lomo saltado, a la persona que realmente desea, porque quiere hacer un negocio, aunque sea un negocio de amor, un negocio financiero, un negocio comercial, un negocio académico, lo que quiere es trasladarle esa alegría para hacer empatía, hacer clic y seguir añadiendo valor. Entonces lo que se busca a través de los medios sociales es añadir valor. Y todo está relacionado con la experiencia. Ya no es la satisfacción de las necesidades, sino la superación de las expectativas en el mercado, dado que hemos pasado de un marketplace a un market space, es decir, un mercado gaseoso, etéreo. Así como tendríamos que entender que en el espacio ya no existe, o mejor dicho, ya no se le denomina antimateria aquello que no se podía tocar, ahora se le denomina materia oscura que tiene energía oscura. Entonces no puedo yo primitivamente decir, no puedo tocarla, por lo tanto no hay nada, ¿no es cierto? Necesitamos a esa persona con cambio cultural. Entonces que se centre en el marketing y en los medios sociales. Desarrollo de aplicaciones móviles. El gran ejemplo no es el celular, sino lo que en el celular se puede realizar a través de aplicativos móviles, ¿no? Los bancos, ¿no? Entonces, algunos aplican una sinergia muy bonita, aplican un formato físico en las agencias propiamente dichas, y luego el formato bonito en las aplicaciones son los colores, las formas, pero sobre todo la amigabilidad de las interfaces, que es fundamental, ¿cierto? Entonces las aplicaciones móviles son radicales. Tan radicales son y tan necesarias que hay agencias bancarias que están cerrando, Banco de Crédito, Scotiabank y por ahí otros, si no me equivoco, están cerrando. Pero no por crisis, sino por crecimiento. O sea, están creciendo en la nube, en los unos y ceros, en la transformación digital. Hay menos agencias físicas. Todavía no es radical el cambio, pero ya se está viendo el movimiento. Y uno dice, qué raro. Aquí estaba el BCP, esta agencia, en Ferrero, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó? Y uno empieza a trabajar con ideas todavía del siglo XX, que le habrán subido el alquiler, que les habrá ido mal, que no habrá público, porque si al costado está Wong, está Plaza B, y por aquí todo el centro comercial. No, pues, es que la culpa la tienen las aplicaciones móviles, por decirle de alguna manera coloquial la culpa. Computación distribuida y en la nube. Los procesos de digitalización documental se están depositando en la nube, ¿no? Porque la nube es mucho más escalable que los servidores que tenemos. Solo Ricardito, sí. hermano, se te escucha muy bien, pero si podías subirle de repente de volumen a tu audio o te pegas un poco más a la máquina, porque la Ok, temática está perfecto. linda, está linda. Ahí está, muy bien. Esa voz la quiero. Perfecto, Luchito. Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto, Lucho, así se escucha. Con el mayor de los cariños. Ahí Bien, está, claro, con mejor, mucho mejor, ya. gusto.
Y agradezco, sí, efectivamente, faltaba sobre un poquito de volumen, y agradezco la indicación, eso es conveniente para este encuentro. Y luego, Perl, Python y Ruby, que ahí lo vamos a dejar, lo que son una de las condiciones, una de las capacidades que piden, pero son lenguajes de programación ya demasiado especializados. Vamos a ir a otros aspectos, porque hemos dicho que son 20, recién estamos por el quinto. Sí, acabamos de tener el cuarto. Análisis estadístico y minería de datos. A ver, el data mining, ¿no? Por ejemplo, la minería de datos es la recopilación de información, su adecuado tratamiento, su adecuada analytics, y luego el filtrado a las áreas correspondientes para que puedan tomar decisiones informadas, evidentes, decisiones inteligentes. Es importante, a ver, porque si nosotros solamente nos sesgamos a un programa establecido de análisis de contenidos, nosotros vamos a caer en un hoyo grande. Y les digo por qué. Porque los estudios han demostrado, Thomas Davenport, si no me equivoco, un gran estudioso investigador de la analítica de información, determinó graves falencias en los algoritmos. Por ejemplo, en Estados Unidos, casas de cierto valor, de cierta zona geográfica o de ciertas dimensiones y estilo, estaban sesgadas y dirigidas al mercado anglosajón, raza blanca, por decirlo de una manera rápida, ¿no? O sea, a pesar de que personas de ascendencia afro pudieran tener los recursos para comprar, no les llegaba ese mensaje. Entonces, es necesaria una meta-inteligencia, una inteligencia para desarrollar el programa, pero una meta-inteligencia para hacer analítica sobre el programa, sobre el comportamiento del programa, sobre los resultados. Entonces, luego hay que dirigirnos nuevamente a nuestro segmento para ver cuán satisfechos están y luego explorar los otros segmentos a ver si tuvieron conocimiento y aún la posibilidad de participar en ese mercado y no lo hicieron. Diseño de interfaz de usuarios. Aquí hay algo espectacular. El Business Analysis Book of Knowledge, el BABOK, que ya está en versión 3, habla de un aspecto fundamental a la hora de encontrarse primariamente tanto el ingeniero desarrollador como el cliente o el dueño del proceso o el usuario, ¿no? Y este encuentro se da en una pintura llamada interfaz. ¿Cuáles son los defectos normalmente? Y soy testigo de ello y he tenido que poner el pie derecho con el ingeniero. Es decir, porque los ingenieros, a mis practicantes de sistemas, yo les digo, es bueno ser ingeniero, pero lo malo es ser solo ingeniero. De igual manera se lo digo a mis practicantes de administración, es bueno ser administrador, pero lo malo es ser solo administrador. Tenemos que ser multidisciplinarios, multidimensionales, interdisciplinarios, ¿no es cierto? Para formarnos un juicio experto y ser dueños de procesos amplios, procesos de negocio. Entonces, el ingeniero dice, esto va a ser así. Y el usuario experto dice, esto no va a ser así, esto va a ser como yo diga. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a un público al cual yo conozco e incluso represento sus intereses, ¿cierto? Entonces el BABOK establece una palabra que tenemos que tener en cuenta porque esas palabras son como nuevos hitos en nuestro camino, en nuestra subida al Himalaya y que nos hacen recordar el esfuerzo, la distancia y el resto que tenemos que realizar para llegar a tener más éxito y volvemos a poner hitos para seguir guiándonos, ¿no es cierto? Y cada hito significa algo. Ese hito se llama, es una palabra que se denomina elicitación, elicitación, que no es otra cosa que la negociación de la interfaz y podemos resumirla en una interfaz amigable para el usuario, porque acordémonos todavía que hay población anciana, hay población adulta, o anciana o adulta mayor. Anciana no es ninguna palabra peyorativa porque viene del francés ancien, que significa arcano, misterio, sabiduría. En el primer capítulo de Hechos de los apóstoles se reunían con los ancianos y esos ancianos, según algunas explicaciones, tenían de 30 a 40 años también, o sea, son personas sabias que han aprendido doctas. ¿Ya? Entonces, la interfaz es fundamental, ¿es cierto? Para satisfacer la ficción de nuestro cliente sobre el desarrollo de su producto, porque él va a desarrollar su producto, para el desarrollo de su petición, ¿no es cierto? Y sobre todo para esta palabra, por favor, que no debemos olvidar. El colaborador, el co-creador de hoy día, tiene que pensar, ¿no es cierto?, en el prosumidor, en el prosumidor, ¿ya?
Entonces luego viene en punto 7, marketing digital y en línea. Ya algo nos hemos adelantado con lo de redes sociales, ¿no? Crear una base digital, crear un marketing digital, below the line sobre todo, tiene mucha correspondencia con below the line. Pero más allá de eso, personalizada digitalmente. ¿Y cómo puedo personalizar yo? Con el Smile. A ver, nosotros podemos pasar de 1000 datos acerca de, como reducción de datos, ¿no? Como reducción de contenidos, a 1000 palabras por sobre 1000 encuestados, y en el supuesto de la pregunta es, ¿qué es para usted calidad? Entonces son 1000 definiciones. Las podemos resumir en 1000 palabras, y esas palabras podríamos resumirlas a través de un análisis de contenidos, análisis de descriptores, significados, etcétera. Podríamos resumirla ya. Mire usted, hacemos magia en 50 palabras. Pero ¿y cómo trabajamos 50 personalizaciones del servicio? Pues vamos a reducirla sobre todo en la experiencia. ¿Qué experiencia tienen? Quieren ser felices. Entonces tenemos que educar, necesitamos un colaborador, un trabajador que eduque al cliente acerca de lo que la empresa da y de lo que la empresa no da, diciendo esto último muy sutilmente, porque es una forma de promover la lealtad, cuando no le damos al cliente lo que pide, pero sí lo que necesita, pero somos magistrales en decírselo. ¿Estamos de acuerdo? El reclutamiento. Se requiere también colaboradores para los procesos de reclutamiento, con toda esta mentalidad y ahorrándonos términos con todos estos 7 hábitos, competencias ya revisadas, ¿no es cierto? El reclutamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque el reclutamiento tiene que ver con la discrecionalidad de las aptitudes, de las competencias y de las actitudes. Es decir, puede tener muchas, pero necesitamos estas, que se concentre y se potencie en esta. ¿Ya? Que yo fui gerente general, necesito gerente de sistemas, no gerente general. Que yo necesito un gerente de sistemas que desarrolle esto. Evidentemente, del reclutamiento se pasa a la inducción, y la primera inducción que tiene que hacer es con el coquito empresarial, que el MAMEMI, el PAPEPI, que es el plan estratégico. Entonces tiene que haber un plan estratégico magistral, un plan estratégico digno de archivarse, un plan estratégico que sea maestro para una memoria, ¿no es cierto? Para luego articular los objetivos estratégicos funcionales con los objetivos estratégicos institucionales, establecer las metas, los enunciados, los logros y las lecciones aprendidas. Entonces el reclutamiento no es para tener, ¿no es cierto? Ah, me parece bien este currículum. No, este currículum está de acuerdo al perfil. Claro, si no tenemos perfil, ahí viene el problema. Entonces vamos a elucubrar nada más, ¿no? La intuición es importante, pero no es muy matemática muchas veces. Tenemos desarrollo de negocios y gestión de relaciones. 2 palabras aquí. Negocios viene de latín necum ocium, negación del ocio. Y un negocio es un sistema, y un sistema es una entidad viva. Y una entidad viva, como sistema, por definición propia, tiende al desgaste, es decir, a la entropía. Y lo que tiene que hacer permanentemente la organización a través de personas saludables, inteligentemente saludables, académicamente saludables, estratégicamente saludables, es negar la entropía. ¿Qué es lo que en este momento estamos haciendo ustedes y yo? Cuando respiramos, negamos la muerte, el desgaste, entonces respiramos. Nos alimentamos, estamos negando aquella condición natural que la sabemos, la creemos y la vivimos, que es, estamos camino a la muerte, pero que sea más lejos posible. Entonces, en ello hay que dejar mucho esfuerzo. Y gestión de las relaciones. No tenemos que ser militares, ¿no es cierto? No tenemos que ser radicales ni fundamentalistas, porque nos vamos a volver terroristas. Y la fidelización va a ser a la persona, y no a la empresa y a sus objetivos, que es muy difícil supeditarse a objetivos porque el ser humano es el sujeto, el subjetivo. Ese es un esfuerzo inteligente. La primera gran obra está en el reclutamiento. Y la gestión de las relaciones, porque puede ser que tenga tiempo ni tenga costumbre de ocuparse de esos temas, entonces es más importante, pero su actitud es casi inerte. Entonces tengo que ir donde el subgerente o donde el supervisor, o incluso donde un grupo de compañeros que son influyentes por el éxito que han tenido en las relaciones desarrolladas producto de los éxitos laborales, ejecutivos, gerenciales, ¿no es cierto? Sistemas de información y de pago al por menor. Sí, en esto
todos tenemos que hacer un poco de todo, tenemos que ser un poco financistas, debemos utilizar un enfoque financiero y un enfoque cliente céntrico. Es una balanza de dos platos que tiene que estar muy equilibrada, ¿no es cierto? Porque no le podemos dar más al cliente que peligre la salud financiera, la espalda financiera de la empresa, ni podemos darle menos que nos genere incluso flujos que tengamos que estar invirtiendo en futuros supuestamente hay un capital de trabajo que tiene que estar orientado al cliente, al segmento. Entonces tenemos que tener en claro que la animosidad por captar clientes tiene que estar muy racionalizada, ¿no es cierto? Sobre todo en esto, en la experiencia. No tanto en el discurso para captar, para que nos compre, sino en la experiencia. Yo tuve un caso, una pariente de mi esposa se me acercó y me dijo, ¿sabes qué cosa tú eres? Yo no actúo como coach, pero me dijo, tú eres una buena persona que sabes aconsejar. Me dijo, ¿sabes qué cosa? Yo soy secretaria ejecutiva y ya quiero dejar de ser en la empresa, ¿no? Donde quería trabajar como luego vendedora. Y ya no quiero porque quiero ganar más y quiero vender camiones. La empresa esta, donde ella era secretaria ejecutiva, vendía camiones. Miren ustedes el cambio cultural que necesitamos, ¿ya? Y es una transformación digital, mental, cultural. Y vamos a ver que así es. No es que me hayan metido un problema al decir transformación digital a través de este ejemplo. Entonces, pero ¿cómo hago? Porque se están presentando, pues, tigres, lobos. Bueno, pues esos lobos comen carne cruda. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente, servirla. Entonces tú vas a decir, bueno, yo vengo a hacer negocio con la empresa acá, mientras más venda yo, más gana la empresa, más gano yo, más vende la empresa. Y en segundo lugar, yo no vengo a vender camiones. Yo vengo a vender lo que mis clientes pueden hacer con mis camiones. Por lo tanto, al estudiar un cliente, es parte del sistema de información, inteligencia comercial. Lo básico, ¿no? Porque la primera provisión viene en la cadena de suministros, no viene en el proveedor, viene en el cliente, le compramos, le jalamos la primera información, pasa por la empresa, se modeliza, se manda al proveedor, lo preproduce, lo devuelve a la empresa, lo termina de producir, se lo entrega a nuestro consumidor, al prosumer. Entonces ha cambiado hasta la cadena de suministros en la época digital. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un sistema de información de inteligencia comercial, observatorios comerciales, observatorios tecnológicos, personas que sean aptas, pero sobre todo que tengan la inquietud, ¿no? La chispa esta, ¿no? Y obviamente que los jefes sepan gerenciar esto para que no suene a estás haciendo crucigramas, ¿no es cierto? Cuando ello significaría que estaríamos trabajando en una mina. Inteligencia en negocio, más o menos he combinado la 10 con la 11, ingeniería y almacenamiento de datos. Así como la mayoría de empresas carece de archivos profesionales, y ahí están datos, ¿no es cierto? E información, ¿no es cierto? Más allá de papeles, datos de información. Ingeniería y almacenamiento de datos no es otra cosa que la configuración sistémica informática de aquella realidad que tenemos con nuestros archivos físicos, que muchas veces se toma la digitalización como panacea cuando es algo totalmente falso, porque yo no voy a digitalizar el desorden, yo voy a digitalizar para tener una herramienta de gestión con valor agregado, porque ya tiene valor el estado analógico de mis archivos, ¿cierto? Entonces, hay que comprender que lo único que hace la transformación digital, y el trabajador y el colaborador debe estar consciente de ello, de ser un gurú en ello, es que lo único que cambia es el soporte, no el tratamiento de la información, ¿ya? Entonces, hay aspectos, pues, algorítmicos y de loops y toda la ingeniería de sistemas que nos van a ayudar a apurar, hacer una minería de datos y distribuir. Bueno, esas son cuestiones cuasi accidentales, pero no, pues, ¿no? Cuidado. O sea, no debemos confundir la digitalización, que es una parte mínima de la gestión digital, mínima, porque para estar inmersos en la transformación digital, no hay que hacer digital las cosas, sino ser digital, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con nuestros datos, ¿ya? Cuidado con nuestros datos. Los datos son activos de información a la luz de la ISO 27001 y otras, son activos de información, que si no sabemos dónde están, pues podemos suponer que están donde no debieran. Por último, desperdiciándose o siendo objeto de fuga o mal aprovechamiento, ¿no es cierto? Porque siempre hay, porque es una cuestión humana la corrupción. La programación web, diseño de algoritmos, administración de base de datos y software, computación gráfica y animación que son necesarias para
los trabajos internos son para las presentaciones externas de las empresas. Pero sobre todo no es que tengas que saber esto, sino tienes que saber que esto está dirigido a una población digital, a un segmento digital, y ya no son los que van a aceptar tranquilamente, sino son los prosumers. Por lo tanto, no solamente van a producir sus productos y servicios, sino también, y esto es un servicio, y este tipo de servicios que son los servicios intermedios, que son los medios, ¿cierto? Entonces, ya no vamos a chocarnos con chiquitos distraídos, sino chiquitos expertos, ¿no? Que van a criticar muchas veces. Si nosotros como usuarios expertos, ya añosos, ancianos en el buen sentido de la palabra, decimos, yo digo, por ejemplo, ¿cómo es posible que todas las entidades del Estado, que las ventanillas electrónicas de todas las entidades del Estado sean tan visibles y algunas exijan, establezcan exigencias privativas de entrar tranquilamente? O sea, debe ser una sola. Para eso está la Secretaría de Gobierno Digital, de la PCM. ¿Qué esperamos? O sea, cada uno quiere lucirse. No, tiene que haber una... Y eso tiene que ver con talento humano de cada una de las entidades públicas, ¿no? Tiene que haber una homologación para que sea... yo entro fácil al Produce. Voy a entrar fácil al Mininter, ¿no es cierto? Porque primero hay campos demográficos que deben mantenerse estables en todo. Y luego algunos campos de especialización, blandos o gruesos, ya dependiendo el trámite que se realiza, pero siempre de manera fácil, sobre todo los requisitos para inscribirse. A veces se piden poderes, cuando es el encargado o el jefe de trámite documentario de alguna empresa privada el que tiene que, representando a la empresa, inscribirse como nexo, no piden el poder o bueno, pues, ¿no? O algunos piden, no, tiene que ser quien firme el documento. O sea, son complicaciones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esas son ventanillas electrónicas de escritorios de madera. No ha habido un cambio cultural, está en cumplimiento, o sea, cumplimiento, ¿no? Con el espíritu de la ley de transformación, el decreto legislativo 1412, y las sucesivas, ¿no? Como ley de confianza digital, ley de seguridad digital, ley de transformación digital. ¿Ok? Entonces, incluso con esos no se está cumpliendo la ley. Por lo menos el espíritu de la ley, y eso es pasible para sanciones. Y sanciones de la opinión pública, de la población, quejas. Entonces estamos creando un producto deliberadamente deficiente para que produzca multas, quejas. Y dentro de la economía no solamente está el dinero, sino también esta parte de percepción del servicio, de la calidad, etc. Finalmente, seguimos con temas ya demasiado especializados, lo que es la informática. Pero aún así como en mi caso, estamos hablando de lenguaje de programación, middleware, software de integración, etc. Eso, ¿saben qué cosa? Los usuarios expertos no tendríamos que preocuparnos en saber qué es esto. A nosotros lo que nos interesa, a pesar de todo ello que usted ve aquí, es la elicitación, es decir, la interfase, ¿ya? Que sea amigable para nosotros, para desarrollar nuestros campos de información, nuestras bases digitales, bases informacionales, ¿ya? Y luego con ellos ser representantes del servicio que les vamos a brindar a nuestros usuarios, así sean solo internos, ¿no? Recuerden que lo que tenemos que hacer es añadir valor frente a nuestros prosumidores y que la cadena de suministro, hay un framework, un marco referencial que la verdad que es revolucionario, que es el SCOR, el Supply Chain Operations Reference, que es el que establece que la cadena de suministro, la actual, nace en el cliente, usuario, ¿no? O consumidor, y termina en ella. Y esa es una nueva aplicación, pero es realista, ¿no? ¿Por qué no la vimos antes? No lo sé, pues. Antes le llamábamos antimateria, pues ahora es materia oscura que tiene energía oscura. Qué bueno, es un buen progreso, ¿les parece? Todo eso sorpresivo. Luego, mire usted lo que están demandando las empresas más desarrolladas, o perdón, las empresas en los países más desarrollados. Empezamos con Brasil. Nos dice el 0,4% de la población tendía desde ya en el año 2012 a un doctorado. Claro, aquí para poder hacer una buena analítica necesitaríamos los periodos anteriores, pero bueno, vamos a ver qué importante es el año 2012 y podemos apreciar que el 52% de ese 0,4 eran población femenina. 52%, ¿eh?
O sea, el cambio radical lo han agarrado ellas. Y claro, siempre digo lo mismo, siempre me voy a referir al mismo para felicitar a las mujeres cuando sobrevino con el advenimiento de esta maldita pandemia. Me conoció como paro mucho en el ambiente universitario, en el ambiente escolar también, como no. Muchas mujeres se quedaron el día lunes sin trabajo cuando hacíamos movilidad escolar. ¿Y qué hicieron estas grandes mujeres de nuestro país? Pues empezaron a desarrollar productos digitales, sus alfajores digitales, sus cenas digitales, ropa digital, hay que decirlo así, ¿no es cierto? ¿Y en dónde va a publicitar? Puerta a puerta, como vendiendo ilustradoras como los americanos. ¿Ah? No, pues no, a través de las redes sociales sí pudieron mantener a su varón. Siempre reconozco la valía de nuestras mujeres peruanas. Luego en Polonia, mire usted que es otra realidad, el 0,8 de la población obtiene un doctorado, obtenía un doctorado en 2012 y la mayoría eran féminas. En España, bueno, el 1% de la población y la población femenina, la mitad. En Japón, claro, Japón es un poco más duro este tema, ¿no es cierto? Los hombres van adelante, las mujeres atrás, y bueno, son cuestiones culturales. Sin embargo, el 1,1% de la población y fue el 27% de la mitad, que en los otros casos, pero el 27% es mucho más que un 52% en Brasil o que un 51% en Polonia, ¿cierto? Relativamente. Y luego Nueva Zelanda, el 1,4%, siendo el 53% porcentaje. Miren, esto es a nivel de competencia laboral. ¿Ya? O sea, hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado, no, sino hay que apreciar, ¿cierto? Esto es, hago una digresión, permítaseme, esto es la prueba evidente que cualquier teoría de igualdad es falsa. Es falsa. No existe igualdad entre hombres y mujeres, ni entre mujeres y mujeres, ni entre hombres y hombres, ni entre mellizos, ni entre gemelos. Lo que debe haber es una relación de equidad y semejanza. Y eso es equidad. Nadie les prohibió, salvo sus costumbres culturales que incluso pueden ser familiares, no promovidas ni por el Estado ni necesariamente por la sociedad, sino por el núcleo de la sociedad que es la familiar. Pero esa es una gran demostración que la transformación digital es una oportunidad para democratizar, cómo no, y también una oportunidad para abrir brechas, porque los servicios, ya que hablamos en algún momento de ventanillas electrónicas, tienen que estar focalizados, tropicalizado, quiero decir, tiene que estar adaptado a cada región. Es decir, en la región altoandina, si es que llega la red, la banda de ancho, o los servicios del Estado, o los servicios de empresas privadas, tienen que las interfaces trabajarse en idiomas nativos, y cómo no, también en peligro de extinción. O sea, es todo un paquete, se dan cuenta, todas las competencias que debe tener un colaborador, tiene que ser un todista, un generalista, ¿eh? Pero no a ultranza, sino a través de un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y multidimensional. No pensar solamente en unidimensional, como cuando vemos un mapa mundi en una figura, sino hay que pensarlo sacando la cabeza al espacio. Esto sucede regularmente en otros países. Mire usted, Portugal, 62% población femenina. O sea, están asumiendo su rol y como herramienta democrática la transformación digital, ¿cierto? Y seguramente, y vamos a ver más adelante, a ver si es que estaba por aquí, no recuerdo si está en este material, qué medios se usaron. Es probable que se hayan usado muchos medios electrónicos, digitales. Bien. Porcentaje de trabajadores por país y por nivel educativo requerido en el 2012. Por ejemplo, Australia, el 33,9 es educación superior. ¿No es cierto? Para otros trabajos simples, pues un delivery, no se necesita pues, ser profesional necesariamente, sí, una persona responsable, un colaborador eficaz y un colaborador como no, con pensamiento, con cultura digital. Países como Canadá, Finlandia, pues la península escandinava es un ejemplo para todo este tipo de cosas. A pesar de que alguno por ahí, como Suecia, es socialista incluso, ¿eh? Entonces vemos el ejemplo, Estonia. Estonia es un país pequeño donde la educación primaria privilegia, permite la participación en puestos de trabajo de una manera mucho más reducida. Bueno, Finlandia, la península escandinava, Irlanda, Italia es un caso muy latino, vamos a ver España por ahí también es un caso muy latino, Corea es un mercado casi perfecto, ¿no? O sea, mucho profesional requerido, 40,4, pero también las personas que no son profesionales
son adaptadas al mercado laboral. ¿Por qué? Es muy probable que el nivel educativo incida en eso. Sea un vector para decir, bueno, igual estás capacitado, ¿no? Es probable, no lo sé, no conozco, especialistas podrían decir, es probable que sea una educación con bachillerato, o con un nivel técnico pues especializado a partir de tercera media, tú eres técnico para acá, como antes había aquí secundaria comercial y todo. Luego tenemos el caso de España, ¿no? El caso de España, mire usted, 37 y 25 es la diferencia, ¿no? Podría deberse a la migración, podría deberse a las altas tasas de migración, no lo sé, habría que analizar casos como de Francia y otros. En Estados Unidos la mayoría se significa, mire el magro porcentaje, aquí al final, ¿no? 5,4 nomás, en Suecia 2,9, ¿cierto? A pesar de que la educación es buena ahí, pero la educación tiende hacia la alta especialización. Entonces, podríamos suponer, yendo muy relevantemente, el tamaño del mercado móvil. El mercado móvil es todo aquello que se vende en la nube. Desde el 2011 hasta el 2020, ¿no? De 3,4, o sea, explosionó a 37,8% el tamaño del mercado global de educación móvil, perdón. ¿Okay? Yo personalmente no sé hasta qué punto va a depender mucho de la idiosincrasia, de la cata, de responsabilidad personal, ¿no? Yo personalmente cuando tengo un curso remoto exijo que todos prendan su cámara, ¿no? Luego educación online, es otra cosa que ha subido desde el año 2002 el 16,6, y normalmente, casi normalmente, el 10% es el porcentaje de estudio online, ¿no? Normalmente. En el caso final ya tenemos el 20,9%, donde un 6,7% ya es online, es bastante. Si nosotros sacamos las representaciones relativas, es decir, de un 9,6% en el 2002 a un 32% en el 2011. Es la tercera parte del mercado académico. Son datos interesantísimos, ¿no? Que debemos recordar, deben servirnos para hacer una prospectiva personal de nuestras capacidades académicas y competencias laborales. Entonces, si bien son múltiples los factores que intervienen en el logro de una transformación digital exitosa, vamos a destacar, fundamentalmente la globalización. Pero la globalización entendida como la importación de modelos de éxito al mercado local, a la mentalidad local, es decir, la globalización. El modelo global, hacerlo local. ¿Bien? Entonces, la globalización ha hecho que, sin movernos de casa, nos premunamos de todo. Pues la reacción en la pandemia, sobre todo, fue sorpresiva con las empresas privadas. Fueron fracasos tras fracasos, ¿ah? Empresa privada. En un tiempo regular, no muy eficiente, luego se pudieron poner a tono. Terminó la pandemia y entonces ya han mejorado sus servicios. Pero no debió ser así. Debieron adelantarse. Bueno, es parte de nuestra cultura. La digitalización, o sea, el convertir todo en unos y ceros, ha hecho que el concepto de cadena de suministros cambie, el concepto de consumidor cambia a prosumidor. En la cadena de suministros se empieza y termina en el consumidor. Los modelos de negocio en aquellas propuestas de valor sean más exhaustivas. ¿Por qué me van a comprar a mí? ¿Por qué mi producto? Pero allí viene la llamada de atención cuando hablamos del segmento. Esa es la propuesta de valor, pero cuando vamos al campo de segmento, tenemos que reconocer, o sea, es algo que encontramos ya en el terreno, reconocer que es una población digital. Todavía puede haber remanentes de personas adultos mayores, personas mayores, etc. Pero ya se está acabando eso, ¿cierto? Entonces, las empresas tenemos que ser capaces de crear ficciones, como diría Harari, que generen el sentido de sociedad, que absorban la misión y visión, que tienen que estar empíricamente, inteligentemente y estratégicamente formuladas en el plan estratégico, así como sus objetivos, sus políticas y ética. La política es pensar siempre en digital. La ética es responder a las exigencias de la sociedad con responsabilidad.
a una generación digital que nos va a demandar, ¿cierto? Hay brechas, ¿sí? Pero deben tenderse a cerrarse y los modelos de negocio deben tender a adaptarse. La información corre, yo no sé ya qué palabra puede existir más que veloz, ¿no? Corre como si fuera para ayer. Incluso la digitalización permite un mayor ejercicio de la prospectiva, ya no solamente de la planificación estratégica, sino de la prospectiva, es decir, la manipulación del futuro, generar futuribles deseables, probables y posibles. Con esta ingeniería de 3 vectores, nosotros podemos crear un nuevo futuro y sembrarlo de tal manera que se active en el periodo que queremos, ¿no? Sí o no, por ejemplo, un ejemplo muy rudimentario, ir premuniéndonos del personal idóneo con estas competencias y o más o aquellas nuevas que se vengan a desarrollar. Prepararlos en el espíritu estratégico, en el pensamiento estratégico de la empresa. Prepararlos, ¿no? No lee el manual y actúa, no, prepararlos. Generar una ficción de nación-empresa que produzca actos de valor, acciones de valor, documentos de valor, es decir, billetes empresariales. Son parte de los valores que tienen que estar escritos, descritos, declarados y evaluados desde el plan estratégico, si no, no es plan estratégico. ¿Por qué? Un plan estratégico es magia. Claro, y magia está metida, y esta palabra magia está metida dentro de imaginación. La palabra por ahí del sánscrito, ¿no? Magia, imaginación. Entonces el plan estratégico no es otra cosa que una imaginación, pero no fantasiosa, sino una imaginación que abre una brecha estratégica, ¿no? De una situación deseada a una situación, perdón, sí, de una situación lograda a una situación deseada. Abre un vacío, una brecha, un vacío estratégico, y ese vacío tiene una medida, la medida de recursos y competencias que sabemos que tenemos, o que debemos tener y las vamos a suplir con personas, con colaboradores, con estas competencias. El poder del usuario, cuando le llamamos prosumidor, está explicado ampliamente, el poder del usuario. Bueno, una cucaracha no fue usuario, pero una cucaracha fue la bomba que utilizó, que detonó un usuario para tumbarse una empresa como Domino's Pizza. ¿Ah? En ese momento, pues, se creería seguramente que la red era una ventanilla de madera más. Y ahí están los resultados. Salió del país. Está regresando, pero ya otras ingresaron con una mayor, ¿no? Un mayor aprovechamiento de la experiencia esta. El consumo, ¿no? El consumo hace esta bulla. El consumo, como diría Jean Baudrillard, es la satisfacción del deseo, no de la necesidad. Porque si satisfaciéramos la necesidad, ya no hay consumo. Y lo que busca el consumidor es la experiencia. Por eso un día toma Coca-Cola y la otra Cruz, y la otra una limonada y la otra una chicha. Por eso ya no se compran zapatillas, se compran marcas de zapatillas para publicitar la ficción personal que ellos quieren proyectar en la sociedad. Una sociedad, como me gustaría incrustar el término, una sociedad adolescéntrica, como establecería nuestro joven filósofo, pensador y conferencista argentino Agustín Laje, donde todo se ha idiotizado, donde son las sensaciones las que valen, donde el mayor quiere ser adolescente y el menor quiere ser adolescente. Es una sociedad adolescéntrica y es un acto de mercado maravilloso. O sea, alguien encontró la lámpara maravillosa, dijo, todos son adolescentes. Bueno, eso es en la parte social. Pero el mercado es un conjunto de personas que forman una sociedad que adquieren estilos de vida, estilos de consumo, hábitos. ¿Okay? Y entonces tenemos que saber todo eso. Es parte de un observatorio digital, comercial,
inteligencia empresarial. Entonces, tenemos que aprender. Tenemos que aprender y aprender de la realidad, porque es un factor, un factum, un fabricante de nuevos productos, pero sobre todo nuevos servicios. O mejor dicho, la prevalencia del servicio sobre el producto, es por eso que se desarrolla entonces la teoría de la servucción, que es la fabricación, la ubicación de recursos y competencias para el servicio. Porque cuando usted compra una zapatilla, dije, no compra una zapatilla porque escogería cualquiera. Usted quiere el servicio que le va a dar esa zapatilla. El servicio ficcional, el servicio elitista, el servicio fantasioso. Es decir, la expectativa que tiene, no el requerimiento, sino la expectativa que tiene el consumidor o el prosumidor por ese artículo. Que es zapatilla, pero es lo mismo que un plato, que un menú. Lo que quiere es ser feliz con sus requerimientos y más que con ello, con sus expectativas. Pero sobre todo con la palabra mágica, del mercado de consumo hoy en día, experiencia. Y que es la experiencia no solamente de comprar, porque si le sale mala, entonces la experiencia con la marca, con el producto y con la empresa es terrible, ¿no es cierto? Entonces, en esa cadena de suministro, las empresas deben desarrollar una logística directa fuerte, pero muy fuerte también la logística inversa, ¿no es cierto? Porque para comprar una lavadora es muy rápido. Y todo esto lo desarrolla. ¿Quién desarrolla todo esto? Las empresas desarrollan los logotipos de las empresas, los edificios de la empresa, las computadoras. No, señor. La desarrolla una persona con más o menos talento en el mundo digital. ¿Ya? Entonces compramos rápido una lavadora, pero está malograda y empiezan a hacer el interrogatorio como si fuera terrorista. ¿Tú la golpeaste? ¿Tú hiciste esto? ¿Tú la enchufaste mal? Incluso muchas de estas preguntas son ilógicas y soy testigo de ello. Entonces, la transformación digital es una parte del ADN que hemos descubierto del nuevo ser entidad empresarial. Hay que transformar los modelos de negocio, son 9 campos. Podemos utilizar el modelo de negocio Canvas de Osterwalder, que me parece a mí que es para primer grado de educación empresarial. Empresarial, ni siquiera digo universitaria, ¿no? Empresarial. Porque nos ayuda a hacer computación, a utilizar algoritmos, a utilizar actividades predecesoras, sucesoras, pero sobre todo, y mejor aún, a compartimentar información, no datos, información de lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro plan estratégico. El plan estratégico es el maestro, ¿no? El libro maestro. Y para poder tener por lo menos una base estructural que permita la arquitectura del negocio y que permita un análisis empírico, científico del comportamiento de la empresa. Incluso nos va a ayudar para descubrir si la información que utilizamos en el plan estratégico está subdimensionada o sobredimensionada. O si es que no estamos utilizando los vectores de desvío positivo y negativo necesarios si es que el mercado se expande o se contrae. Cambio los modelos de distribución, eso está dentro del concepto de cadena de suministro. Ahora, no sé si lo he puesto por acá. No, no lo he puesto. Pero, por ejemplo, las entregas a través de drones, ¿no? ¿Sabes qué cosa? Por favor, déjamelo en la terraza, en la mesa de la terraza, ¿no es cierto? Y no necesitas ni subir a firmar, porque ya la afirmación estaba el propio, ¿no? Yo lo dejé acá, ¿no es cierto? Es donde tú has pedido. Y es como el seguro, ¿no? Está bien, si tú me vas a pedir acá, tú te responsabilizas y tienes que poner toda la seguridad del caso para que, ¿no?, el incendio no haya podido ser provocado, si no sea una causa fortuita. Funciona de igual manera, ¿no es cierto? Entonces, han habido cambios relativos, minúsculos, como los delivery, ¿no? Los delivery, pero ya tienen una base digital, una base forzada por la transformación digital. Lo que se necesita ahora no son nuevos colaboradores, sino una nueva fuerza, un nuevo combustible, ¿eh?, que transforme personas
o personas transformadas que transformen los modelos de negocio, los procesos, que eliminen procesos inútiles, que logren procesos lean, es decir, esbeltos, que corran, procesos sin colesterol, procesos sin triglicéridos, para que no sea una organización, ¿no es cierto?, diabética, sino una organización lean, esbelta. O sea, eso implica, tan solo eso implica algo que podríamos estar haciendo desde el siglo XVIII, hacer más con menos. Ahora que la transformación digital, a través de competencias de colaboradores, van a hacer que el producto valga más por su presencia, por la publicación de atributos y por la inteligencia comercial que hace que los costos disminuyan por mejora en los lotes de compra, por mejoras en productos innovadores o por mejora en procesos, ¿no?, en los propios procesos, que son mejoras tecnológicas. Entonces, todo esto tiende, hoy día hablamos de competencias, cambios en el entorno laboral, pero es cambios en el entorno laboral para esa balanza, para el equilibrio entre el enfoque cliente-céntrico y el enfoque financiero, porque al fin y al cabo lo que vamos a medir es lo que pobremente nos va a decir el balance, porque el balance nos puede decir una ganancia tremenda y estamos en la quiebra por un exceso de crédito y no hay liquidez para pagar a nadie, ¿no es cierto? Entonces es una persona que ha tomado malas decisiones, ¿bien? Entonces son personas. Ahora, por otro lado, PricewaterhouseCoopers establece un artículo que a mí me llamó la atención, uno de mis preferidos del año 2010, y justo cuando recién era profesor en CPA, dice que los estados financieros no sirven para nada, cada vez para menos. Es el estado financiero del 31 de diciembre de ese año, nada más. Pero no me dice cuál es la salud de la empresa. Me dice, ¿qué hizo el 31? Ni siquiera hasta el 31, si somos objetivos. Si no me dice cuál es la potencialidad de la empresa, cuál es la potencialidad de los trabajadores, cuál es el capital intelectual, cuál es el capital humano, el capital relacional, el capital estructural. Hay ejemplos interesantes, como puedo citar a Stevenson, que establece una relación de capital intelectual compuesto justamente por capital humano, en segundo lugar capital estructural, y en tercer lugar capital relacional. El primero es competencias, habilidades y aptitudes, es decir, la mezcla de aptitudes y luego la última de actitudes. ¿Cuál es más importante? Eso va a depender del cóctel. Luego tenemos el capital estructural, donde tienen que estar, mire usted, ¿cómo podemos enfrentar la transformación digital si muchas empresas no tienen un plan estratégico? Porque la primera, el capital estructural, la estructura de la empresa en la gestión del conocimiento son los planes, las memorias, los manuales de organización y funciones, manuales de calidad, manual de seguridad de la información, políticas, principios, memorias, planes estratégicos, como ya dije, etc. Eso es lo principal que se tiene que archivar, ya sea física o digitalmente. Y eso debe estar distribuido, debe estar empoderado, el personal debe estar bajo el esquema del empowerment con esto. Tener cerca, presente, al costado, la dirección, la teoría de la dirección, el pensamiento estratégico. Entonces, eso es también, ¿pero eso qué? Eso no lo hace el mercado, pues de la fuerza del mercado, pero eso lo hace la empresa, el directivo, el líder, la alta dirección. Entonces, luego de que el personal se acerca a la empresa, viene justamente la inducción. ¿Pero inducción de qué? En un curso de toma de decisiones gerenciales, no, señor. La inducción es sobre las políticas, los objetivos, la misión, la visión, cómo la entienden, y para ir redireccionar funcionalmente. Si el plan estratégico, vienen personas de lo mejor que hay en cuanto a competencias de transformación digital. Pero en la empresa los mandamos pues a ser prácticamente redactores de documentos, entonces, bueno, mejor hostilicémoslo, ¿no es cierto? Entonces, si el plan estratégico dice, hay que atender con amor, y cada uno atiende con la mejor buena voluntad, pero no con el amor, que es política, ¿no? Y con estas características es política de la empresa. Entonces, plan estratégico, no sé, lo que tiene que haber entonces es un alineamiento con el plan estratégico de la competencia humana, del talento humano, no un alienamiento, cuidado. Las tendencias globales de capital humano, según Deloitte, yo soy muy afecto a Deloitte, ¿no? Nuevos fundamentos para un mundo sin fronteras, vamos a hablar brevemente. Ya no existen fronteras, ya no existen. Usted no necesita visa para ahorita hablar con España, mandar una información a Irlanda o cerrar un negocio en Australia, no necesitan, ¿cierto? Entonces, las empresas y los trabajadores. La empresa es un agente más, un vector más,
que genera información, o debe generarla, y de calidad, ¿no es cierto? Y los trabajadores traen información, o sea, eso es parte de los recursos y competencias de la empresa para abrir la brecha estratégica. Y deben adentrarse en este nuevo paisaje de la mano, incorporando una nueva serie de fundamentos para desenvolver un mundo sin fronteras. O sea, acá hacemos las cosas así, ¿qué me propones tú? O sea, quiere decir que incluso el reclutamiento no es un proceso de una semana, sino una evaluación permanente, sobre todo en los tiempos primarios, para ver qué puede ofrecer el nuevo colaborador e ir aplicándolo, ¿no? A través de una forma inteligente, ¿no? Prueba piloto, luego una prueba de mayor envergadura, hasta ya la puesta en marcha de esto. Es hacer una gestión del conocimiento, tanto del trabajador mirando la empresa como de la empresa mirando al trabajador. Y la gestión del conocimiento no es otra cosa que adoptar, adaptar y diseminar. Entonces, ese es un informe de Deloitte del año 2023, navegando por el final de los puestos de trabajo, es decir, por resultados. No, que a mí no me parece lo que estás haciendo, no me gusta, no tienes mi lenguaje, espérate resultados, ¿cierto? Einstein decía que si el experimento que voy a realizar es tan racional, tan evidente, que puedo hacerlo en el pensamiento, no necesariamente en el laboratorio, en la mesa, ¿no? Pero sin embargo, miren la brecha de preparación para un enfoque basado. Me quedan muy pocos minutos, voy a cumplir estrictamente con mi tiempo, pero el material se lo dejo. El siguiente material versa sobre las mismas diferencias, las brechas, las brechas, las brechas. Necesitamos para las brechas. Y estas brechas, van a ver ustedes leyendo el material, se caracterizan por las deficiencias empresariales, incluso frente a competencia valiosísima que puede agregar valor. Dice, dejar de lado el constructo del cargo es importante o muy importante para el éxito de mi organización. Los ejecutivos dicen, sí, 93%. Estamos muy preparados para dejar de funcionar con base en cargos, 20%. ¿Por qué mantienen eso? ¿Por qué? Porque no han entendido que es un cambio cultural, que puede ser enfocado suavemente, que puede ser traslapado, que puede ser diversificado, etcétera. Bueno, puede ser. Pero miren la gran diferencia. Sí sé, pero ¿y por qué? ¿No? El impacto humano de la tecnología tiene que volver más humano el producto. La brecha de preparación para aprovechar la tecnología, el uso de la tecnología para mejorar los resultados y el rendimiento del equipo es muy importante para el éxito de mi organización. Otra vez 93%. Mi organización está bien preparada para utilizar la tecnología para mejorar los resultados del trabajo y desempeño del equipo. 22%. No hay transformación digital, no hablemos de eso. No hay transformación digital. Digo, a nivel de macro, ¿no es cierto? La brecha en la preparación para el futuro lugar de trabajo. Miren ustedes, por ejemplo, el Interbank, qué bonito formato tiene, y a la mayoría con la cual he conversado, casi todos les gusta mucho, les atrae. Desarrollar el lugar de trabajo correcto es importante o muy importante para el éxito de mi organización, 87% sí. ¿Estamos listos o muy listos para desarrollar el modelo? 24%. Es que si no están listos, porque muchos son los llamados y pocos los decididos, mis queridos amigos. La brecha de preparación, y ya estamos hablando a nivel de empresa, es del otro factor para hacer el clic, la chispa, para componer la red de competencias, de recursos y competencias. Y en el cruce de cada nodo, generar nuevas energías. Es navegar por los datos del trabajador es importante o muy importante para el éxito de mi organización. ¿Está muy lista para encargar los datos del trabajador? 19%. No, pues, o sea, es la rutina operativa, que ya excede incluso la opinión de Michael Porter cuando dice que el cumplimiento rutinario de las acciones, de las actividades económicas favorece, pero favorece a las personas innovadoras. ¿Por qué? Porque es producto del aburrimiento que dice quiero hacerlo mejor. La brecha de preparación para la agencia de colocadores, abordar un aumento del involucramiento de los colaboradores es muy importante. Es importante para el éxito de mi organización, 84%. Miren ustedes las diferencias radicales. Mi organización está muy preparada para eso, 17%. Y así sucesivamente. Ecosistema de las fuerzas laborales, ¿no es cierto? Hay que reinventar el liderazgo. Es probable que los planes estratégicos no tengan mucha articulación. ¿Quién es el líder? Una cosa es ser líder legal y otra cosa es ser líder legítimo. El legal te hacen caso porque tú ahí está el memorando, tu nombramiento y cuidado que te sancionan. Pero el líder legítimo es aquel que le hacen caso, al que le siguen, en quien confían. ¿Y en quién va a confiar una manada de colaboradores? Perdón por la palabra manada, ¿no? Un equipo de colaboradores digitales, con pensamiento digital, parte de la gestión digital, si tienen un líder que es cavernícola. ¿Mm?
Beneficios de la adecuación, aumento de rendimiento financiero. A eso voy. Si vamos a contratar a gente con competencias apropiadas para la gestión digital, es para el rendimiento financiero, para el aumento de la retención. Perdón, se me fue. Para el aumento de la retención de los trabajadores, que no haya mucha rotación, para mejor capacidad para proveer disrupciones futuras, para afrontar estos cambios, porque lo único que no cambia es que todo cambia. Y en la era digital, imagínense, hay mayor exigencia de los consumidores, ya no son solo consumidores. Ya cambió la cadena de suministro, los modelos de negocio son más simples y exigentes a la vez, pero más simples, ¿no? Existe la gran brecha social, ¿no es cierto? El analfabetismo digital, pero el analfabetismo digital puede estar hasta en San Isidro, para las personas que no se han adaptado, ¿cierto? Hay personas que dirán, bueno, ya soy mayor, tengo tanta edad, ya no me interesa, listo, pero por lo menos manejar el Instagram, pues, ¿no? ¿Y qué cambió en el mundo? La tecnología, política, siempre. ¿Por qué? Incluso la globalización, apoyada por el desarrollo vertiginoso de los microprocesadores, trasladaron el concepto de Estado a mercado y de ciudadano a consumidor. Votamos por modelos macroeconómicos, votamos por desarrollo económico, por estar en la OCDE, en la Alianza Pacífico, en la Asia Pacífico, todo lo que sea. Pero ya no pensamos incluso en el bienestar, en el desarrollo de escuelas, en mejor pagar a los maestros, en la salud, pero la salud preventiva, sino construir más hospital. O sea, eso ya no votamos por eso. Ya no votamos por eso. ¿Cierto? Entonces, controlar y co-crear es la experiencia de nuestro consumidor, estemos en el escenario que estemos, en el 4,0 o en el 5,0, que incluso estamos en la revolución industrial 4,0. Es decir, hay una nueva lógica del mercado que es la experiencia. Para eso hay que hacer análisis de contenidos, para eso hay que hacer prospectiva, provocar el momento, provocar el noviazgo y el matrimonio con nuestros consumidores, haciéndoles prosumidores. ¿Bien? Bien, señores, para mí ha sido un gusto, hemos terminado cuasi puntuales, faltando un minuto. No, pues no quiero perder la oportunidad de agradecerles la inmensa y la gentil atención de todos ustedes, y agradecer a mi amigo Luis Calderón Castro, gerente de marketing de CEPEA, y renovar mi saludo pues a todas las autoridades de una empresa que conozco muchísimo tiempo y sé que va a dar que hablar en el futuro. Muchísimas gracias, es todo lo que tengo que decir, espero que haya sido de utilidad. Permiso, por favor. Gracias, Lucho. Gracias, maestro Ricardo, gracias. Gracias, maestro Ricardo Cristian Izquierdo Vivas. Maestro, le haremos llegar oportunamente un diploma de reconocimiento por vuestro trabajo. Como dice en mi tierra, claro, bonito, bello. Nos ha contado un cuento muy bonito, a su estilo, había una secuencia interesante. La ciencia y la tecnología nos están, como dice, ya no pisando los talones, ya no están pisando el cuerpo, ¿no? Y si queremos sobrevivir, hay que reinventarse, actualizarse, y creo que en ese camino estamos. Mi querido maestro, a los alumnos no preocuparse, la grabación de la conferencia más las diapositivas se les hará llegar a cada uno de los participantes a su correo, por eso que el día de hoy hemos pedido nombre y apellido y correo. También el diploma virtual lo haremos llegar al correo correspondiente. Si es que hay algún alumno que lo desea en físico, ya lo coordinamos a través de un correíto o al teléfono WhatsApp. Maestro Ricardito, muchísimas gracias. Es un honor, en verdad, de haber escuchado y es una alegría de que usted sea uno de nuestros profesores principales en el grupo educativo CEPEA. Gracias, Ricardito. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hasta luego. Bien. Bueno.